Mi hermana anunció su embarazo en mi boda, pero nadie sabía quién era el padre y todo se salió de control. Mi hermana anunció su embarazo en el brindis de mi boda, con la copa en alto y una sonrisa que todavía no sé cómo interpretar. Y lo que vino después destrozó en 3 horas lo que mi familia había tardado 30 años en construir. Estábamos en el momento en que el maestro de ceremonias había dado paso a los brindis libres, esa parte de las bodas donde la gente se levanta, dice algo bonito y se sienta. Mi tío había hablado. Mi mejor amiga había hablado. Y entonces Sofía, mi hermana, 2 años menor que yo, con ese vestido verde que yo misma le había ayudado a elegir 3 semanas antes, se levantó. Pensé que iba a decir algo bonito. Pensé que iba a hablar de nosotras, de lo que significaba verme casada, de algún recuerdo de infancia que me hiciera llorar de emoción delante de todos mis invitados. En cambio cogió la copa, miró alrededor de la sala con una calma que ahora entiendo que era ensayada, y dijo, quiero aprovechar este momento tan especial para compartir con todos que voy a ser mamá. El silencio que cayó sobre esa sala fue el tipo de silencio que no se puede describir bien con palabras. No fue el silencio de la sorpresa bonita. Fue el silencio de la incomodidad colectiva. Porque todos, absolutamente todos los que estaban en esa sala, sabían que Sofía llevaba más de un año sin pareja conocida. Y nadie, absolutamente nadie, sabía quién podía ser el padre. Todos empezaron a mirarse entre sí. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se quedó con el vaso a medio camino entre la mesa y los labios. Y yo, la novia, la protagonista de ese día, me quedé sentada en mi silla con el vestido blanco y el ramo todavía cerca y algo dentro de mí que empezó a romperse de una forma que no tenía nada que ver con la emoción. Porque en ese segundo, antes de que la sala reaccionara, antes de que alguien aplaudiera o dijera algo, yo miré a mi marido. Y él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando a Sofía. Y su cara, Dios, su cara tenía una expresión que yo nunca le había visto. No era sorpresa. Era algo mucho más parecido al pánico. Los siguientes minutos fueron un caos controlado de abrazos y felicitaciones que yo observé desde dentro de una especie de burbuja de vidrio. La gente se levantó, rodeó a Sofía, le dio besos, le preguntó de cuánto estaba, si sabía si era niño o niña. Mi madre lloraba, aunque no quedaba del todo claro si de alegría o de algo más complicado. Mi padre no se movió de su silla en un buen rato. Y Marcos, mi marido, el hombre con quien acababa de casarme 4 horas antes, tardó exactamente 45 segundos en levantarse y acercarse a Sofía para darle un abrazo. Yo lo cronometré sin querer porque no podía apartar los ojos de él. El abrazo duró demasiado. No mucho en términos absolutos, quizás 4 o 5 segundos, pero en ese contexto, en ese momento, duró demasiado. Y cuando se separaron Sofía no lo miró a los ojos. Miró hacia otro lado inmediatamente, con esa sonrisa fija que empecé a leer de otra forma. Mi mejor amiga Laura se sentó a mi lado y me apretó la mano. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí con la boca pero con los ojos le estaba diciendo que no, y ella lo leyó porque lleva 20 años leyéndome. Me dijo al oído, la ha cagado eligiendo hoy para decirlo. Y yo asentí porque era lo más neutral que podía hacer en ese momento. Pero en mi cabeza ya había empezado a girar algo que no iba a parar fácilmente. Porque no era solo el momento. Era la cara de Marcos. Era el abrazo. Era que en los meses anteriores a la boda, en todo el caos de la organización y los preparativos, había habido al menos 3 o 4 ocasiones en que Marcos y Sofía habían estado en el mismo sitio sin mí y yo no le había dado ninguna importancia porque era mi hermana y era mi pareja y esas dos cosas no podían mezclarse, de ninguna manera que tuviera sentido. Ojalá hubiera tenido razón. Pero eso no fue lo peor de esa noche. Lo peor de esa noche ocurrió a las 12:20, cuando ya la mayoría de los invitados estaban en la pista de baile o en la barra y yo fui al baño a refrescarme la cara porque llevaba horas sonriendo con una mandíbula que me dolía de tensión. Estaba en el baño, mirándome en el espejo, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica, que había sido un día muy largo y muy intenso y que mi cabeza estaba construyendo conexiones que no existían, cuando escuché voces al otro lado de la puerta. El baño era un pasillo pequeño entre el salón y una zona de servicio, y había gente que lo usaba como atajo. Las voces eran de Sofía y de mi prima Elena. No distinguí bien el principio de la conversación, pero sí escuché, con una claridad que todavía me resulta física, la voz de Sofía diciendo, no puedo seguir ocultándolo para siempre. Alguien lo va a descubrir. Y la voz de Elena respondiéndole, hoy no era el momento, Sofía. Hoy era el día de Andrea. Y Sofía, precisamente por eso. Si lo decía hoy nadie iba a preguntar demasiado. Me quedé paralizada con las manos apoyadas en el lavabo y el agua fría todavía corriéndome por las muñecas. Mi corazón latía de una manera que notaba en la garganta. No era la conversación de alguien que elige un mal momento por nervios o por egoísmo. Era la conversación de alguien que había elegido ese momento a propósito. Como escudo. Como ruido. Para que las preguntas sobre el padre quedaran enterradas bajo el caos emocional de una boda. Esperé a que sus pasos se alejaran. Salí del baño. Busqué a Marcos con la mirada en el salón y lo encontré en la barra hablando con 2 amigos suyos, con esa risa fácil que siempre me había gustado de él y que en ese momento me resultó extraña, casi ajena. Me acerqué, le puse la mano en la espalda, y cuando me miró yo lo estudié durante un segundo que se sintió más largo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba cansada. Y él me abrazó y me dijo que ya faltaba poco. Y yo dejé que me abrazara y me pregunté cuántas cosas podía no saber sobre la persona que tenía los brazos alrededor de mí.
No dije nada esa noche. Ni a Marcos, ni a Sofía, ni a nadie. Me tragué todo lo que tenía dentro, bailé las canciones que tocaban, recibí abrazos de despedida, y cuando Marcos y yo llegamos al hotel donde íbamos a pasar la noche antes de irnos de luna de miel me metí en el baño con el pretexto de quitarme el maquillaje y estuve 20 minutos sentada en el suelo de baldosas frías con el vestido de novia puesto tratando de ordenar lo que sabía de lo que sospechaba. Lo que sabía era poco. Una cara. Un abrazo. Una conversación que podía tener 1000 interpretaciones. Lo que sospechaba era monstruoso y no tenía pruebas de nada. Marcos llamó a la puerta a los 10 minutos para preguntarme si estaba bien y yo le dije que sí, que ya salía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del hotel con Marcos dormido a mi lado y la mente dando vueltas a velocidad constante. A las 4 de la mañana cogí el teléfono y le mandé un mensaje a Laura que decía solo, necesito hablar contigo antes de irme de viaje. Ella respondió a los 2 minutos, lo cual significaba que tampoco estaba durmiendo. Me dijo, lo que vi esta noche me tiene igual que a ti. Eso me heló la sangre. Porque significaba que no era solo yo. Que alguien más había visto algo. Le pregunté qué había visto exactamente. Y ella tardó un momento en responder. Luego me mandó una foto. La había sacado durante la cena, en uno de esos momentos en que la gente saca fotos sin que nadie se dé cuenta. En la foto salían Sofía y Marcos, en un momento en que yo debía de estar hablando con otra persona, y estaban los dos con las cabezas ligeramente inclinadas el uno hacia el otro, hablando, y la mano de Marcos estaba sobre la mesa pero los dedos de Sofía estaban a centímetros de los suyos de una manera que podía ser casual o podía no serlo. Me quedé mirando esa foto sin poder respirar. Y supe que no podía irme de luna de miel sin tener algunas respuestas. A las 7 de la mañana, cuando Marcos seguía dormido, me vestí en silencio, cogí el teléfono y llamé a Sofía. Descolgó al tercer tono con una voz que no sonaba a recién despertada. Le dije que necesitaba verla antes de que Marcos y yo cogiéramos el vuelo. Hubo una pausa. Luego me dijo que le parecía bien, que podíamos vernos en el café del hotel a las 9. Dejé una nota a Marcos diciéndole que había bajado a desayunar y que le llamaba en un rato. Llegué al café 20 minutos antes. Sofía llegó puntual, con ojeras que no había tenido la noche anterior y una expresión que era difícil de leer. Se sentó frente a mí y antes de que yo pudiera decir nada me preguntó, ¿cuánto sabes? Esas 2 palabras. ¿No de qué quieres hablar? ¿No estás bien? Directamente, ¿cuánto sabes? Lo que significaba que había algo que saber. Le dije que me lo contara todo. Y Sofía cerró los ojos un momento, los abrió, y empezó a hablar. Me dijo que hacía 9 meses, en una noche que yo me había quedado en casa con fiebre y Marcos había salido con un grupo de amigos en el que también estaba ella, había pasado algo. No me dio detalles porque creo que no podía o no quería, pero no hacía falta. Me dijo que había sido una sola vez. Que al día siguiente ambos habían decidido que no podía volver a pasar, que era un error, que yo nunca podía enterarme. Que habían estado los dos cargando con eso durante meses. Y que cuando descubrió que estaba embarazada, 2 meses después, había tardado otras 4 semanas en decírselo a Marcos. Y Marcos llevaba 2 meses sabiendo que mi hermana podía estar esperando un hijo suyo. 2 meses. Habíamos estado planeando la boda juntos. Habíamos elegido las flores, la música, el menú, los votos. Yo le había dicho cosas en esos 2 meses que ahora me daban vergüenza recordar. Y él lo sabía. Y siguió adelante. Algo dentro de mí se rompió de una manera que no tiene reparación rápida. No lloré. Eso me sorprendió. Esperaba llorar y en cambio me quedé muy quieta, muy fría, mirando a mi hermana como si fuera alguien que acababa de conocer. Subí a la habitación. Marcos estaba despierto, sentado en la cama con el teléfono en la mano, y cuando me vio la cara se puso de pie de inmediato. Me preguntó qué había pasado y yo cerré la puerta, me quedé de pie frente a él y le dije una sola frase. Sofía me lo ha contado todo. Lo que ocurrió en su cara en ese segundo fue algo que llevo meses intentando olvidar sin conseguirlo. No negó nada. Se sentó en la cama otra vez, se tapó la cara con las manos, y empezó a decir que lo sentía, que no había sabido cómo decírmelo, que tenía miedo de perderme, que me quería. Cada frase que salía de su boca me parecía más vacía que la anterior. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Me dijo 2 meses. Le pregunté si había pensado en decírmelo antes de la boda. Se quedó callado. Ese silencio fue la respuesta más honesta de toda la conversación. No había pensado en decírmelo. Había calculado, conscientemente o no, que si callaba lo suficiente el problema podía resolverse solo o al menos posponerse hasta que ya fuera demasiado tarde para que yo tomara decisiones distintas. Le dije que tenía que salir de esa habitación. Me dijo que no podíamos irnos así, que necesitábamos hablar, que el vuelo salía en 3 horas. Le dije que el vuelo podía irse sin nosotros. Cogí el bolso, salí al pasillo, llamé al ascensor, y cuando las puertas se cerraron me permití por primera vez desde la noche anterior soltar lo que llevaba dentro. Lloré en ese ascensor durante los 4 pisos que tardé en bajar a la planta baja. Lloré de una manera que no sabía que era posible, sin hacer ruido, con todo el cuerpo. Y cuando las puertas se abrieron sequé la cara, respiré, y llamé a Laura. Laura llegó al hotel en 20 minutos. Me encontró en el jardín exterior, sentada en un banco con el sol de la mañana encima y el teléfono apagado porque no quería ver los mensajes de Marcos o de Sofía o de nadie.
Se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Luego me preguntó si quería contárselo yo o si ya lo sabía. Le dije que cómo lo iba a saber. Y ella me miró de una manera que me hizo entender que sabía más de lo que yo creía. Me dijo que llevaba semanas con una sensación que no había sabido cómo contarme porque no tenía nada concreto. Que había notado cosas. Una noche, 2 meses antes de la boda, había estado con un grupo en un bar y había llegado tarde y cuando entró había visto a Marcos y a Sofía en una conversación que se había cortado de forma extraña cuando ella apareció. Nada definitivo. Nada que pudiera convertirse en acusación. Pero lo había visto y lo había archivado en esa parte de la mente donde guardamos las cosas que no queremos que sean reales. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Me respondió que porque no tenía pruebas y porque sabía lo que significaba para mí esa boda y porque esperaba estar equivocada. No pude enfadarme con ella. Entendí exactamente el razonamiento porque probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Estuvimos sentadas en ese jardín casi 2 horas. Le conté todo lo que Sofía me había dicho. Le conté la cara de Marcos. Le conté los 2 meses de silencio. Y mientras hablaba fui entendiendo algo que en ese momento no quería entender, que las 2 personas en quienes más había confiado en mi vida adulta me habían mentido al mismo tiempo, en paralelo, durante meses, mientras yo planeaba el día que se suponía que iba a ser el más importante de mi vida. Pensé que no podía empeorar. Y entonces Laura me dijo que había algo más que yo necesitaba saber. Lo que Laura sabía, y que me contó en ese jardín con una voz muy baja como si le costara pronunciarlo, era que la noche en el bar no había sido la única vez que los había visto juntos en una situación que no encajaba. 3 semanas antes de la boda, Laura había ido a buscarme a mi apartamento sin avisar porque tenía algo que darme, un regalo que quería entregarme en persona. Llamó al timbre y no abrí porque no estaba. Pero el coche de Marcos estaba aparcado abajo. Y mientras esperaba en la puerta, Sofía salió del portal. Sofía tenía llave de mi apartamento porque se la había dado hacía 2 años para emergencias. Laura me dijo que en ese momento lo había interpretado como que Sofía había ido a recoger algo que yo le había pedido que fuera a buscar. Pero después de lo de la boda, después de la foto de la noche anterior, ya no podía interpretarlo así. Me quedé mirando a Laura sin poder decir nada durante varios segundos. Le pregunté si estaba segura del día. Me dijo que sí, que lo recordaba perfectamente porque era el mismo día que le habían confirmado que podía usar el local para mi despedida de soltera, lo había anotado en el calendario. Saqué el teléfono. Lo encendí aunque tenía 12 mensajes sin leer. Busqué en mi historial de conversaciones con Sofía el mensaje de hacía 3 semanas. Y ahí estaba. Le había escrito preguntándole si podía acercarse a mi apartamento a buscar unos pendientes que necesitaba para una prueba de vestuario. Sofía me había respondido, no puedo, estoy fuera de la ciudad todo el día. Fuera de la ciudad. Eso me había dicho. Y 3 horas después estaba saliendo de mi portal. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar durante lo que me pareció un tiempo muy largo. En ese momento entendí que me habían estado mintiendo todo el tiempo. No solo Marcos. No solo sobre la noche de hace 9 meses. Había más. Había mucho más que todavía no sabía. Volví a la habitación. Marcos seguía allí, sentado en el borde de la cama con el teléfono en la mano, y cuando entré se levantó de inmediato. Le dije que se sentara. Que teníamos que hablar de verdad esta vez. Le dije lo que Laura me había contado sobre el apartamento, sobre el día que Sofía salió del portal habiéndome dicho que estaba fuera de la ciudad. Vi cómo su cara cambiaba. Le pregunté cuántas veces había estado ella en mi apartamento cuando yo no estaba. Me dijo que no lo sabía con exactitud. Esa frase, no lo sé con exactitud, me confirmó que no había sido una sola vez. Exploté. No de una manera violenta, pero sí de una manera que no había sido antes. Le dije todo lo que tenía dentro a gritos controlados porque no quería que nos oyeran por el pasillo. Le pregunté cómo había podido casarse conmigo esa mañana sabiendo lo que sabía. Le pregunté cómo había podido mirarme a los ojos durante el intercambio de votos. Le pregunté si en algún momento había pensado en mí como algo más que una decisión cómoda. Él lloró. Los hombres que lloran en los momentos en que han hecho algo imperdonable tienen algo que me resulta difícil de manejar porque una parte de ti quiere responder a esas lágrimas y otra parte de ti sabe que no puede. Le dije que necesitaba que se fuera de la habitación. Me dijo que a dónde iba a ir. Le dije que ese no era mi problema. Cogió el teléfono y la chaqueta y salió. Me quedé sola en la habitación de hotel donde se suponía que íbamos a pasar la primera noche como marido y mujer, con el vestido de novia colgado en el armario y los zapatos todavía en el suelo donde los había dejado la noche anterior, y llamé a mi madre. Mi madre tardó 40 minutos en llegar al hotel. Cuando entró en la habitación y me vio la cara empezó a preguntarme qué había pasado y yo le conté todo. Todo. Sin filtros, sin protegerla de ningún detalle, sin suavizar nada. La vi ponerse pálida mientras hablaba. La vi llevarse la mano a la boca. La vi sentarse en la silla porque creo que las piernas no la sujetaban bien. Cuando terminé de hablar hubo un silencio muy largo. Y luego mi madre dijo algo que no esperaba. Me dijo, tu padre lo sospechaba. Me quedé inmóvil. Le pregunté qué quería decir con eso. Y mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me contó que mi padre había notado algo raro entre Sofía y Marcos en la cena de Navidad, hacía 6 meses,
Y que se lo había dicho a ella y que los dos habían decidido no decirme nada porque no tenían pruebas y porque la boda estaba cerca y porque pensaban que si decían algo sin tener certeza podían destruir algo que quizás estaba en su cabeza. 6 meses. Mi padre llevaba 6 meses con esa sospecha y nadie me había dicho nada. Sentí una rabia que no supe bien hacia dónde dirigir porque en cierto modo entendía el razonamiento y en otro sentido me parecía profundamente injusto. Le pregunté a mi madre si Sofía sabía que mi padre sospechaba. Y mi madre bajó los ojos. Lo que significaba que sí. Lo que significaba que Sofía sabía que mi padre la había mirado de otra manera en esa cena de Navidad, y aún así había seguido adelante. Aún así había venido a mi boda con ese anuncio preparado, con esa estrategia de usar el ruido de la celebración para esconder la pregunta más importante. Y ahí entendí todo. Entendí que el anuncio en la boda no había sido un impulso ni un mal momento elegido por nervios. Había sido calculado. Había sido la única situación en la que Sofía podía decir lo que tenía que decir con suficiente gente alrededor como para que nadie pudiera reaccionar de verdad. Han pasado 8 meses desde ese día. El vuelo de luna de miel se fue sin nosotros. Los papeles de separación se firmaron 6 semanas después de la boda, en un despacho de abogados donde Marcos y yo nos sentamos en lados opuestos de una mesa y no nos miramos casi en ningún momento. El bebé nació hace 3 meses. Es una niña. La prueba de paternidad confirmó lo que ya todos sabíamos. Marcos la ha reconocido. Tiene un acuerdo con Sofía sobre visitas y manutención que yo no conozco en detalle porque no quiero conocerlo. Mi familia quedó fracturada de una manera que todavía no sé si tiene arreglo. Mi padre no le ha vuelto a dirigir la palabra a Sofía desde el día que lo supo todo. Mi madre intenta ser de puente entre todos y creo que eso la está consumiendo por dentro, aunque no lo dice. Yo no he vuelto a hablar con Sofía. No porque haya tomado una decisión permanente, sino porque todavía no tengo claro qué le diría si la tuviera delante. La traición de Marcos me dolió de una manera que conocía, la del amor roto, la de la confianza destruida. La traición de Sofía me dolió de una manera que no tenía referencia previa, más profunda y más extraña, como perder algo que pensabas que era tuyo para siempre. Laura sigue siendo lo más sólido que tengo. Mi trabajo me ha mantenido ocupada de una forma que agradezco. Hay días que estoy bien y días que no lo estoy tanto. Lo que no tengo es respuestas limpias ni finales perfectos. Lo que tengo es la certeza de que esa mañana en el jardín del hotel, cuando apagué el teléfono y esperé a Laura en el banco, tomé la decisión correcta de no dejar que nadie me convenciera de que lo que había visto no era lo que era. A veces eso es lo único que puedes llevarte de una historia como esta. Haberte creído a ti misma cuando todo lo demás te pedía que no lo hicieras.